abogada postulante del Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, miembro activo de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional. Es un honor para mí presentarles en esta tarde al maestro Víctor Hugo Lavín Alvarado. Cuenta con una licenciatura en Derecho, titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, maestro en litigación de juicios orales en el Centro de Estudios Superior. Sus docencias en Derecho Civil, Derecho Familiar, Derecho Mercantil, Derecho Laboral, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y en especial en Derecho Internacional. Su experiencia laboral dentro del sector público: secretario proyectista en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, catedrático en la Universidad Latina, Universidad UTECA, Universidad Juan Ruiz de Alarcón, Universidad Hispano-Mexicana, dentro del sector privado y actual, abogado titular del Servicio Profesional INEJUT, abogado en Bufet Jurídico Contable Lavín, abogado externo en Autofinanciamiento México SADCB, cargos honoríficos como conductor titular de Radio INEJUT. Y hacemos mención de la revista Radio Justicia y revista Jurídica y Contable, que nos hace el favor de transmitir hoy en esta tarde. Asimismo, tengo el honor de presentarles al licenciado Luis Enrique Cuevas Guzmán, con estudios académicos en licenciatura en Derecho, titulado por la Universidad Inca, especialidad en Justicia Penal para Adolescentes en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, especialidad en Derecho Familiar por el Instituto de Estudios Jurídicos y Contables. Su experiencia laboral dentro del sector privado y actual: socio fundador del despacho jurídico Cuevas y Fuentes, socio fundador de la empresa Cedemare, abogado postulante. Demos un fuerte aplauso a los miembros de esta mesa. Que lleva por título Argumentación Jurídica. La argumentación es un extracto de la razón por el medio de la cual todo y cualquier ser humano busca encontrar la verdad. Más aún el abogado, la argumentación tiene un objeto primordial en el cual pretende la amistad entre el ser humano, dando así lo corresponde a cada uno, con el equilibrio del derecho propio y el derecho ajeno. Es menester de defensor el hacer uso correcto de las facultades, siendo la razón para ir a lo concreto y al abstracto, comprender la naturaleza de las cosas, así como someterse a la causa que lo provoca, ya que lo que se pretende en el razonamiento de la ley es hallar lo que se pruebe en este conforme a la naturaleza de las cosas, satisfagan la razón y adhieran voluntades, para que el objetivo no se vea superado por un sofisma o cualquier falacia que afecte a un derecho. Corresponde a la ley y a la ley y violentando los derechos humanos y las garantías de cualquier ser humano. La argumentación es una herramienta que tiene el litigante usando el razonamiento para demostrar una verdad. Démosle la palabra a nuestros integrantes de esta mesa. Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder compartir esta mesa con el licenciado Luis Enrique. Él me permitió iniciar la plática el día de hoy. También agradezco la invitación, por supuesto, al maestro Alejandro Andrade y al Corporativo Jurídico Andrade. También agradezco al maestro Eder Narváez, gran amigo mío, y a la Barra de Juristas México. Quiero empezar esta plática con el siguiente argumento. Señor juez, chingue usted su madre. Fue lo que le dijo el demandado a mi cliente. ¿Se fijan cómo de inmediato tomé la atención de todos ustedes? Eso es parte de la argumentación que nosotros debemos plantear. Es decir, tener siempre la atención de la persona que va dirigida nuestro argumento. No importa si tenemos o no tenemos la razón. Hace un momento dijo la licenciada que el argumento pretende convencer al interlocutor de lo que nosotros estamos pretendiendo. Por eso, nosotros debemos hacer mucho énfasis en qué es lo que nos pretendemos que el juzgador escuche de lo que nosotros tratamos de convencer. A mí me ha tocado que el juez de repente estoy yo planteando mis alegatos y el juez está viendo su computadora, está anotando no sé qué cosas, y qué es lo que debo yo de hacer para que él me preste atención. Pues me quedo callado. De esa manera, él va a decir, bueno, ¿por qué te callaste? Y
y entonces tengo nuevamente su atención. Entonces, es importante nosotros primero pensar cuál va a ser nuestro objetivo en el planteamiento del argumento. Por eso, como concepto general de argumentación, consiste en dar razones a favor o en contra de una determinada idea u opinión, que se traduce en sostener o contradecir, ya sea en forma escrita u oral, para convencer a determinado receptor sobre su validez. Y además se deben de presentar pruebas y fundamentos para su respaldo. Entonces, ¿cuál es la intención? Primero debo de conocer bien lo que yo quiero plantear para que el juez entienda y yo lo pueda convencer. En una ocasión me dicen, ayúdanos a presentar una demanda porque venimos de Jalisco. Y bueno, veo la contestación y digo, aquí hay algunos errores, yo te sugiero que pudieras cambiarlos. Ya me hicimos unos cambios. Pero en el transcurso del trámite del juicio, me dicen, quiero que tú apoyes con todo el juicio. Pero la verdad de las cosas es que yo no sabía la mecánica de ese procedimiento, del problema que tenían ellos. Entonces, fue hasta un día antes que hablé por teléfono y les pregunté, bueno, ¿cómo está este problema? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los objetivos? Que entendí el trasfondo del asunto y entonces en el juicio ya podía hacer una argumentación, un planteamiento lógico-jurídico para convencer al juez que lo que nosotros estábamos pretendiendo era lo que tenía que resolver. Entonces, el primer punto para una buena argumentación es entender qué es lo que yo estoy pretendiendo probar. Ya lo decía ahorita el maestro Eber, que pues llega las personas y el detenido y le dice, bueno, al juez, pues sí, es que sí me agarraron, pero nunca supo cuál era el trasfondo de su declaración, cuando en realidad debe haber dicho, primero oriéntame para saber qué es lo que estás pretendiendo y en ese sentido ya poder apoyarlo con el planteamiento. Entonces, esto es el primer punto que debemos de analizar para una correcta argumentación. Esto es independientemente de que se trate de un juicio civil o un juicio penal o un juicio administrativo. Lo importante es el planteamiento y las ideas correctas que se están presentando ante el receptor. En la mañana estaba yo revisando una demanda de una asociada que me dice, revísame por favor la demanda. Y en primer lugar, está confuso cuál es el planteamiento. ¿Es un contrato de cesión de derechos o un contrato mercantil en el cual es un intermediario? No recuerdo. Entonces, mientras no sepa distinguir entre las dos figuras, cuál va a ser el objetivo que va a pretender, a quién va a demandar y a quién le va a exigir el cumplimiento de esa obligación. Entonces, ante esta situación, lo que tiene que hacer la abogada es entender primero las dos figuras. Estamos en materia penal, ¿cuáles son los elementos de ese delito para saber si tú te ubicas en esa hipótesis y entonces tratar de desvirtuar dichos elementos? En este caso de la demanda, pues no estaba bien el planteamiento y luego dice, primero subimos en pláticas y luego celebramos un contrato de cesión. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿A quién de las dos personas estás exigiendo la pretensión que tú estás buscando que te cumpla la parte adversaria? Mientras no definas bien cuál es el punto de partida, tampoco vas a poder plantear una correcta argumentación. Y fíjense cómo la argumentación, hoy día con el nuevo sistema jurídico que estamos llevando ya en México, no nada más es el planteamiento por escrito de mi demanda o, en su caso, de denuncias, ¿no? Puede ser qué es lo que estoy pretendiendo. Y en base a eso, ahora sí, hacer un correcto desarrollo. Va a comentar que también la ortografía pues, es demasiado incorrecta porque pues, los procedimientos judiciales no es el Facebook. No es de que yo escribo como se me pegue la gana o como se me ocurra. Aquí estamos presentando un escrito formal ante una autoridad que debe de decir que esta persona sí sabe. De acuerdo a ello, entonces, por eso insisto yo. Y
luego dices, es que y al establecer los argumentos de su contrato, de su detención en la demanda, pues dices, aquí contratamos esto, y luego contratamos esto y luego se pasa a otro hecho y no lleva una secuencia lógica de las ideas. Por eso el segundo planteamiento para una argumentación es la secuencia cronológica de las ideas que se están planteando. Y finalmente, en esta misma demanda que hoy me tocó revisar, la abogada omite señalar cuáles son los fundamentos legales por los que basa esa acción que está intentando. Porque como abogado, si bien es cierto que la Constitución dice, o los principios del derecho dicen, dame los hechos y yo te doy el derecho, porque quiera que seamos, somos profesionistas y debemos hacer un planteamiento lógico, jurídico, ante la realidad que estamos planteando. Por eso, el tercer consejo para una argumentación es cuál es la fundamentación que te vas a plantearle en ese asunto. ¿Y cuál es mi punto de partida siempre? Yo le llamo el jus porque en mis tiempos, ustedes son muy jóvenes, pero en mis tiempos era el jus. ¿Se acuerdan que era un disco que lo comprábamos y no sé qué tantas cosas? Bueno, ya veo que hay contemporáneos. Pero este que es el semanario judicial es mi punto de partida. De ahí busco yo qué es lo que pretendo, ahí busco yo primero cuál es la base de mi pretensión. En este caso, cesión de derechos, bueno, pues la palabra cesión de derechos, entiendo el concepto de ese tipo de contrato y hago mi planteamiento. En el caso del delito, como decía ahorita, desaparición forzada de la Cámara, bueno, que nos dice Dios, que nos dice la jurisprudencia sobre desaparición forzada. Y hay algo más importante en todo esto. Me va a decir cuáles son los fundamentos. La misma tesis y jurisprudencia me dicen el fundamento. Entonces ya tengo ese punto de partida para acudir y realizar esa fundamentación. En materia familiar, decimos que pues, puede ser el Código Civil en sus artículos relativos, quiero pensar ahorita que es el que me dice de memoria, la patria potestad, artículo 444 del Código Civil. Bueno, pero si se fijan que en materia familiar tenemos una serie de disposiciones legales infinitas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos de los Niños, la Convención Americana para evitar la violencia contra la mujer, para el voluntario político. Entonces, esa por sí misma es inconstitucional, ¿no? Porque ya se hace una división entre la violencia para las mujeres y la violencia para los hombres, o hay una convención para evitar la violencia contra los hombres. Entonces, si mi esposa me sigue pegando, ¿no? Bueno, entonces, pero de alguna manera tenemos esta postura para establecer que la fundamentación, entonces, para evitar la violencia contra la mujer, la ley de las niñas y los niños y adolescentes para todo el país, la ley de los niños y niños para la Ciudad de México, y yo por eso cuando fundamento, primero me baso en la Constitución, tratados internacionales, leyes federales, así, y por último, mi código. ¿Por qué? Porque a la larga, finalmente, ya no lo alcanza a ver, pero vamos a basarnos en pura jurisprudencia y en puros tratados internacionales, y ya los códigos van a pasar a ser libre. Pero bueno, entonces, ese es el punto de partida, insisto, para también hacer este razonamiento lógico-jurídico que es el semanario judicial de la Federación. Entonces, insisto yo, ahí me va a dar toda la información que necesito. Ya después, si fuera necesario, puedo acudir ante otras fuentes para obtener mayor información. Pero el IUS está dando esa información referente a lo que es, en su caso, el delito o el ejemplo que estaba yo planteando, el contrato. En este orden de ideas, entonces, ante esta postura del argumento, es primero qué es lo que quiero, luego cuál es mi fundamento y ahora sí el planteamiento de los hechos. Es bien difícil hacer un planteamiento de los hechos porque tú crees que estás en lo correcto, tú crees que lo que vas a plantear está bien hecho. Sin embargo, yo lo que procuro hacer
es cuando hago una demanda, un escrito, lo que sea, lo imprimo y lo leo. Y encuentro mis errores. Los corrijo. Nuevamente vuelvo a imprimir, a corregir y imprimir. Y lo vuelvo a leer. Pero ya una tercera vez ya no, porque ya no voy a ver mis propios errores. Entonces es aquí donde debo buscar uno de mis asociados, como el maestro Vicente y el maestro Eber, y se le puedo mandar y decirle critícame. Y como somos los número uno para criticar, pues me van a ayudar a mi errores. No lo estoy diciendo por ustedes, pero tengo un amigo. Entonces, ese amigo me va a destruir. Porque debo de tener algún error que me puede ayudar a tratar de corregir esas cosas. Entonces, ese es otro de los planteamientos para dar una buena argumentación. Hacerle ver a alguien más que me ayude a corregir mi propio escrito. Dentro de esto mismo, estamos hablando de una demanda, una denuncia, querella, lo que sea, pero también si hay escritos intermedios dentro del proceso, pues también mi punto de partida es buscar en el JUS si hay alguna jurisprudencia, alguna tesis que pueda yo ocupar. Entre paréntesis, como dato curioso, una vez un abogado me dice, oye, no señalé en la demanda un testigo y quiero cambiarle. Ya le hago su escrito, se lo mando y se lo cambia. Otra abogada, la misma idea, le hago el escrito y le cambian el testigo sin haberlo narrado en la demanda, porque no lo fundamento conforme al 255 del Código Procesal Civil. Y yo estoy en la misma postura que hago mi propio escrito y no me cambian. Pero aquí estamos expensas siempre de que un tercero decida si era penal o no era penal, ¿verdad? Entonces, conforme a ello, es la forma que tenemos nosotros de presentar escritos. Cualquier argumentación, cualquier planteamiento, hay que revisar el fondo legal, que es precisamente el JUS, que me va a decir los criterios jurisprudenciales y también me va a mandar a la legislación aplicable al caso concreto. Y yo me estoy dando cuenta que en materia familiar, mientras más encuentro fundamentos legales, pues más hay. Y total que nunca acabas de aprender. Pero por lo menos tratar de hacerlo lo mejor posible con el argumento planteado para explicarle al juez y convencerlo. En una ocasión también el expediente se fue al archivo por falta de movimiento por más de 6 meses. Regresa y es notificación para la parte personal, para la actora y el demandado. Entonces, me doy por notificado y tratar de notificar al demandado y no lo encuentro. Entonces le digo, oye juez, pues como los alimentos son importantes para los niños, ¿qué te parece si le giras oficio en su nuevo centro de trabajo para que le hagan el descuento otra vez? Y me dice, pues, no, ¿qué crees que es mucha? Porque hay que notificar a los usuarios. ¿Cuál fue el error? Pues mi planteamiento fue, como dijo una vez una maestra, como el abogado de los datos. Y claro que le contestó el abogado de los datos, no se puede. Pero cuando yo me convertí en profesional e hice mi escrito de manera adecuada y profesionalmente, en el sentido de que le dije, mira pues, los alimentos son de orden público y primera necesidad, los menores tienen la presunción legal de necesitar alimentos y mientras ellos por sí mismos no tengan la forma de llegarse a esos medios para su propia subsistencia, debe el deudor alimentario aportar esa pensión alimenticia para el cumplimiento de sus obligaciones. Además, los artículos de la Convención Americana de los Derechos de los Niños, las leyes que acabo de ahorita de señalar y la jurisprudencia número tal, deben de darle prioridad a esa necesidad que tienen los menores y concederle de inmediato el hecho de que se gire el oficio para que ellos no se queden sin los alimentos que son necesarios para su subsistencia. Y ya después, si quieres, ya notifican. Entonces, ¿qué me dijo el juez? Oye, ahora sí, abogado, ya entendí que es lo que quieres y tienes toda la razón del mundo y por lo tanto ordeno girar el oficio para que se haga ese nuevo descuento y también, acuérdate que tenemos que notificar la demanda.
Vean la importancia y trascendencia que tenemos en hacer un planteamiento correcto sobre lo que estamos pretendiendo. Y mi idea el día de hoy es que todos se lleven esa postura de que debemos de dejar a un lado trabajar como lo hacíamos antes. Antes me decían, oye, tienes una audiencia, pues 10 minutos antes veo el expediente y ya veo de qué se trata. Hoy en los juicios orales no puede ser así. Tengo que hacer mi estrategia de la audiencia dentro de 2 o 3 semanas antes, viendo argumentos, viendo el análisis nuevamente del expediente, viendo las correspondencias, etcétera, para plantearlo en el momento de la audiencia. Me decía la contadora, oye, es que haz un manual de la audiencia, imposible, ¿no? No sabemos qué va a pasar, qué puede ser y qué puede haber en una audiencia. Pero el planteamiento hay que hacerlo dentro del proceso, dentro de nuestro escrito para preparar bien la audiencia. Y precisamente ahorita que está aquí la licenciada Sofía también, no me puedo echar cada vez, otro abogado dijo lo mismo, ¿verdad? Dame lo que te estoy pidiendo, y me dijeron que no. Cuando presentamos nuestro escrito, fundado, motivado, bien planteado, que nos dijo el juez, adelante, ¿no? ¿Sorry? Perdón. María Eugenia o María Sofía. Sí, pero así lo hicimos, ¿no? Bueno, el caso es que es importante siempre hacer ese buen planteamiento. Ahora, conforme a lo que traigo yo una definición simple de retórica para que vayamos ubicándonos en este planteamiento. Y dice, según Wikipedia, la retórica es la disciplina que se dedica tanto a construcción de discursos persuasivos eficaces como la teorización sobre el modo que se construyen los discursos, es decir, convencer por el uso de la palabra. Entonces, muchas ocasiones, si yo no planteo bien mi escrito inicial, puede haber confusión por parte del juzgador para no entender exactamente lo que quiere. Por eso yo les decía hoy, ¿es un contrato mercantil o es un contrato de cesión de derechos? Porque ahí cambia, dice, es que no me han entregado a la casa. No, la cesión de derechos te están vendiendo el juicio, no te están vendiendo una casa. Y entonces, pues ahí cambia el planteamiento de lo que se quiere. Por eso, insisto yo, mi primer punto es ver cuál es la problemática y qué es lo que se pretende con ello. Por eso, cuando nosotros pretendemos una argumentación, debemos de considerar 4 elementos. Primero, ¿cuál es mi pretensión? Es decir, ¿cuál es el punto de partida y destino de nuestro argumento? ¿Qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar? Si estoy en una audiencia de juicio oral, bueno, pues, oye, yo estoy demandando estas pretensiones. Ese es mi punto de partida. Que me paguen, que me entreguen, que me den, que no hagan. ¿Y qué es lo que quiero? Pues que finalmente, además de esas pretensiones que estoy reclamando, que me den las consecuencias jurídicas de ese cumplimiento. Entonces, lo primero es la pretensión. ¿Qué quiero? Segundo lugar, las razones. Por eso yo insisto, cuando yo era proyectista en el juzgado familiar, desde que leía la demanda sabía si ganabas o perdías el juicio. Con la pura demanda nada más. Ya nada más decía, a ver, voy a revisar las pruebas para saber si tienes razón o no. Fíjense, entonces, desde que el juez está recibiendo la demanda, ya se está dando cuenta de la problemática del juicio y qué tanto realmente tienes la razón o no la tienes. Un arrendamiento puedes decir, es que no hay domicilio para el pago de la obligación. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Tienes que hacer un requerimiento previo de las rentas. Si no estás planteamiento, pues obviamente no vas a proceder. Entonces, por eso es cuáles son los razonamientos lógico-jurídicos que le vas a plantear al juez para acreditar que efectivamente los elementos que tú tienes son suficientes para obtener el resultado favorable. Tercer lugar, la garantía. Es la regla que permite o autoriza el paso de unos enunciados a otros. Esto es el fundamento de regla. Si bien es cierto, yo decía hace un momento, la ley no precisa
exactamente que yo como abogado tenga que fundar y motivar mi petición, pero como abogado, como profesionista, sí lo tengo que hacer. Entonces tengo que decirle, mira, aquí está el artículo que es el sustento básico de mi pretensión, pero también tengo estas jurisprudencias que tienen aplicación al caso. Y a veces, como consejo, a veces la jurisprudencia en sí misma no me ayuda, no tiene el planteamiento. Pero ¿qué es lo que hago yo? A lo mejor hay 3 rengloncitos que sí me sirven y eso los copio y los transfiero para hacer ese planteamiento. Otra cosa es sobre ese planteamiento, también hay que decirle al juzgador. Pero bueno, sí, entonces la garantía es el fundamento legal que nosotros debemos aplicar. Jurisprudencia, así lo que estaba diciendo, otro planteamiento es esta jurisprudencia la copio, la pego en mi argumento y le voy quitando las palabras que no me sirven y dejo exclusivamente las que sí me funcionan, como si fuera mi propio planteamiento. Ahorita lo que yo dije lo saqué de una jurisprudencia, lo estoy pegando y quito palabras que no van y lo hago como si yo lo estuviera diciendo de mi propio pecho. Entonces, ese es otro planteamiento. Por eso la garantía es la regla, el fundamento legal que sí apoya a este punto. Y finalmente, el respaldo. ¿Cuál es este respaldo? Las pruebas. Decía Maestro en la universidad, los juicios se ganan con pruebas. Entonces, si no tengo elementos probatorios, no voy a obtener resultados. Normalmente, ¿no? Una sobrina decía, es que sí le pagué a mi tía los 5,000 pesos, se los deposité. Perfecto, chiquita, sí te creo. Enséñame tu recibo. No, pues no tengo. Tu depósito no tienes y los haces. Por eso, dentro de estos objetivos de la argumentación es ¿qué se pretende? ¿Quién es mi receptor? Y tercer lugar, las pruebas y fundamentos. Por eso la argumentación también debe ser clara y precisa. No tengo que estar inventando ni yéndome a otras cosas que no corresponden. Muchas veces soy un poco tosco con el cliente y le digo, espérame, bueno, eso no tiene nada que ver, dime lo esencial. Con razonamientos fundados y motivados, con pruebas pertinentes y no debes introducir falacias, porque van a salir a la luz cuando estás mintiendo o cuando tú estás haciendo un planteamiento que no corresponde. ¿Sí? Entonces, en resumen y para concluir, necesitamos nuestra pretensión, nuestros hechos, nuestros fundamentos, que ya dijimos que locales e internacionales, y jurisprudencia. No nada más lo que dice el código. Ya debemos dejar a un lado que nada más me baso en el código. Aun cuando el código para alumnos dijo, el no existe. Entonces, aunque digan que es azul, yo le voy a decir que es blanco. Y voy a tratar de convencerlo de que sea blanco. Y ya dijimos fundamentos locales, fundamentos internacionales, la jurisprudencia y sobre todo las pruebas. Los elementos con los cuales voy a acreditar que tengo yo la razón de lo que estoy argumentando. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primeramente quiero agradecer el espacio a la Barra Jurídico de México Colegio Profesional, a la Delegación Civil de México, a su presidente, al maestro Weber Narváez, al delegado José Andrade, por el espacio que me permite, y muy agradecido y muy honrado por estar compartiendo esta mesa con mis mentores, el maestro Lavín y el hermano, mi amigo Weber, que hemos estado trabajando, y bueno, y con este tema que para mí yo creo que es la base fundamental de la profesión. ¿Por qué? Porque somos los encargados de demostrar lo que se pretende. Bien, ahorita lo decía el maestro Lavín, mi pretensión. ¿Cómo lo voy a demostrar? Yo en esta investigación, yo digo que los abogados tenemos muchas facultades, tanto visuales, auditivas,
argumentativas para llegar a ese fin. Entonces, el razonar, no solamente leer, sino razonar la ley, es lo que nos va a poder hacer que hallemos la prueba de adherir esas voluntades. Hace rato el maestro me ponía un ejemplo, y ha puesto muchos, el día de ayer ponía otros tantos, donde tenemos que hacer uso de la razón por medio de nuestros sentidos, porque si no, no podemos llegar al fin que se pretende. Entonces la razón, el razonamiento jurídico, la razón es para perfeccionar y optimizar ese ejercicio jurisdiccional. Es decir, ya el legislador hizo una norma, pero mi razón me va a hacer comprenderla y hacer practicar ese razonamiento que dice. O sea, por ejemplo, ahorita decía el maestro Lavín, el derecho al alimento es un derecho básico. ¿Para qué? Para pretender en este tema penal no estaríamos violentando lo que es el bien jurídico tutelado a la alimentación, a la vida, a la salud. Entonces ya razoné una norma, una ley, ya estoy haciendo uso de mis facultades para poder llegar a ese fin. No solamente decir, es que aquí lo dice. Bueno, ¿y por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿En qué sentido contextual y actual lo estamos viviendo? No podemos decir, es que en el año de 1980 la forma de solicitar alimentos era esa. Bueno, sí, en ese tiempo, pero el día de hoy ya no. ¿Y por qué es importante para mí ese razonamiento jurídico? Esta argumentación jurídica es lo que realmente convierte a una persona en un abogado o en un litigante. Porque si bien dentro de la carrera se estudia la licenciatura en Derecho, pero para ejercer la profesión de litigante, de abogado, se tienen que pretender con todos estos hechos. Y más adelante lo voy a aclarar un poquito más. Entonces, decía, ¿para qué y por qué? Porque necesitamos llegar a una verdad, no a mi verdad, a la verdad de mi cliente o a la verdad de mi contraparte, a una verdad. Hablando en este sentido penal, pues la máxima, una de las máximas en derecho penal es la duda razonable. Para que el juez emita una condena con una condenatoria o una absolutoria, tiene que hacer un análisis totalmente y estar sin duda allegado de esos elementos del medio de prueba y todo lo que se llevó dentro del proceso. Entonces, en esta parte que comentaban los maestros en sus ponencias, existe, aunque vivamos en un sistema oral, tiene su parte escrita. Entonces la argumentación jurídica, los elementos esenciales para esto es la retórica, saber dirigir, saber hablar, saber expresar, incluso saber expresar emoción es fundamental en la parte oral. La lógica es la narración de todos esos hechos que vamos a decir. Muchos abogados, y lo he visto en la audiencia de legalidad de control, en la audiencia inicial, buscan donde el primer respondiente o las omisiones del Ministerio Público, donde no hay lógica para llevar ese asunto. Empieza a razonar la lógica y la siguiente es la dialéctica. Embellecer las palabras para llegar a mi pretensión. Hume decía que es una transición lógica de un punto A a un punto B.
no puedo decir que hace frío o que voy a ir a Alaska y llevarme bermudas, sino a donde yo me voy a trasladar, tiene que haber algo lógico. No quiero llegar a otro punto, no a Miami, queriendo brincar el charco. O sea, me paro en Veracruz y de un brinco llego a Miami. O sea, eso es ilógico. O sea, tiene que ser una transición lógica. Tengo que usar los medios lógicos para llegar a esto. En ese sentido, la etimología de argumentación es dejar claro y aclarar el resultado. ¿Cómo voy a aclarar ese resultado si no es con algo lógico? Tiene que, en una vida fuera de lo jurídico, la argumentación y el resultado claro es decir que mis acciones concuerden con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago. Porque si no, no tendría una estructura, no tendría una base para la realización de esa verdad. Entonces, cuando hablamos de argumentación jurídica con el fin de esclarecer algo y dejar claro y llegar a esa verdad que satisfaga la razón y adhiera a voluntades, es donde en verdad vamos a hacer uso de este razonamiento jurídico. ¿Por qué? Porque no debemos de dejarle dudas ni al juzgador ni a la representación social en un asunto, digamos, penal que estamos tratando el día de hoy. ¿Por qué? Porque si uno como abogado hace este razonamiento, lo deja firme y no hay nada que mover, vamos a dejar sin elementos a nuestra contraparte y obviamente el juzgador pues tendrá la razón. Pero si yo fallo en este razonamiento, no me doy cuenta y quiero llenar de sofismas, de falacias, de contradicciones y no tengo algo lógico, pues obviamente mi pretensión va a ser totalmente deshecha, la van a tirar y pues no me va a comprender la razón. Es por eso que hace rato decía que la argumentación nos da el título de abogados para los que se dedican a la cuestión práctica, porque ayer lo escuchaba y escuchaba algo muy cierto que me dejó pensando. Ahorita estamos negociando con la legalidad. Ya empezamos a ya dejamos de ser abogados, bueno, lo he visto, para convertirnos en negociadores. ¿Qué le conviene más a uno y qué le conviene a otro? Pero si tú me das 5 pesos, yo te estoy pidiendo 10, pero pues la ley me está diciendo que pues negociemos 5 y nos vayamos todos contentos. Ahí se viola el que adhiera a esas voluntades, que si use una razón, ¿por qué me voy a conformar cuando tengo los elementos prácticos para demostrar una verdad? Por eso cuando nos mandan a las salidas alternas de solución de conflictos, a un abreviado, el abogado ya se convierte en un mediador, en un negociador, ya no utiliza sus facultades, ya va con su cliente y le dice, oye, pues fíjate que me están ofreciendo tanto que te rebajen la condena, ya mejor dime si lo hiciste, y si lo hiciste, pues mira, vamos a irnos por el juicio abreviado y te conviene, y ya nos acercamos con la víctima y negociamos una reparación del daño integral y todo lo que pide. ¿Para qué? Para no llevar a cabo y evitarnos en un juicio pues hacer uso de todo esto y llegar al convencimiento real de que mi cliente es inocente.
entonces, por no querer hacer esto, por no llevar ese razonamiento, por no querer buscar mi pretensión, es más fácil decirme, no, pues ¿sabes qué? Sí, pues vamos a negociar los 500 pesos, ¿no? En una materia familiar, el estar negociando, pues ya con eso y ahí muere. Pero se nos olvida lo que decía el maestro ahorita. Se violentarían muchos derechos humanos solamente con el artículo que nos leyó, que nos citó. Y con eso, y con un buen planteamiento, hizo y ha hecho que sus clientes obtengan el resultado favorable. Es por eso que decía, y soy muy enfático en decir que se está perdiendo la cuestión de abogar por la de negociar, porque la justicia o la legalidad no deberían de ser negociables, y el legislador nos está llevando a negociar totalmente esta parte. La libertad no debería de ser negociable, y llegamos a este punto de discusión. Si ahorita está ya muy de moda lo de la prisión preventiva, la oficiosa y la justificada, o sea, te quito la oficiosa. Bueno, hacen que a México le quiten la prisión, pero México no la radica, me la tienes que pelear y me la tienes que solicitar para entrar a debate, la justificada. Y si no te la justifico, entonces, a fin de cuentas, pues el indiciado va a seguir allá adentro. ¿Por qué no perdemos ese tiempo? Porque estamos tratando de negociar una salida alterna. Están obligados y obligando tanto a todas las partes, los operadores del sistema, a llevar esta parte. Y es por eso que hemos estado hablando del razonamiento. Pero, ¿qué es el razonamiento? El razonamiento es comprender la naturaleza de las cosas y remandarse a la causa que los origina y los produce. Es decir, vamos a ser unos seres racionales en esta cuestión jurídica. ¿Qué emana? ¿Cuál es la naturaleza de lo que estamos tratando? Una norma, una ley. ¿Para qué? Para salvaguardar los derechos, la convivencia entre un individuo y una sociedad, para que no se vean violentados los derechos de las personas dentro de su entorno social. Esa es la naturaleza de las cosas. Entonces tenemos que comprender que los humanos, viviendo en sociedad, tenemos que seguir reglas, criterios destinados a nuestros derechos y a nuestras obligaciones. Ya comprendimos la naturaleza de las cosas. Entonces, ya cuando razonamos con nuestra pretensión, nuestro planteamiento lógico, podemos exigir un resultado. ¿Por qué? Porque ya lo planteamos. Y nuestra norma, nuestro sistema jurídico mexicano nos dice que dentro de todo eso, cuando se hacen las cosas, cuando se lleva a cabo una norma, un reglamento, un código, incluso una modificación a las constituciones, pues muchas veces quedan lagunas porque no se razonó la naturaleza de las cosas, se presionó por ciertas situaciones. ¿Y qué nos lleva a eso? Nos lleva al análisis de lo que realmente faltó o falló o se puso de más dentro de ese razonamiento.
Y es por eso donde nace nuestros criterios jurisprudenciales, nuestras tesis, nuestras jurisprudencias, porque no se llevó a cabo ese razonamiento. Se creyó, como bien lo decía el maestro Eder, creímos que razonamos, pero realmente actuamos al instinto que en ese momento y en ese lugar ameritaba el asunto en particular que se llevó a tocar. Como muchos litigantes dentro de las diferentes ramas del derecho tocan los sofismas, que nos dice que es un argumento falso o capcioso y que se pretende pasar por verdadero, hablando de un delito de violación o de acoso, o la famosa tentativa. Es que me intentó matar. Bueno, tendríamos que razonar cuál fue la intención o por qué no se llegó al hecho del homicidio, de la violación o del acoso o del robo. Y estamos entrando en un sofisma. ¿Por qué? Porque estoy argumentando y lo pretendo hacer pasar por verdadero, pero eso no significa que sea la verdad. Entonces, cuando la ley es clara y no tiene que quedar duda, bueno, y si lo pretendía hacer, y si lo logró hacer, si se llegó al fin, si era lo que quería hacer, o tú creíste que ese era el fin. Porque me ha tocado ver asuntos donde en un accidente terrestre, en uno de tránsito, fallece una persona o queda en estado de coma y el asunto y el delito lo quieren tomar como tentativa de homicidio. Es que me intentó matar. Y bueno, y ya razonamos el planteamiento, si en verdad lo quiso hacer o fue una falla dentro de su automóvil que lo llevó al impulso a acelerar y el fin fue el que lo atropelló y desgraciadamente quedó en coma. Pero en verdad lo quisiste hacer. ¿Por qué lo quisiste hacer? Entonces hay que ir teniendo en claro qué razón, qué sofisma y las mentiras o engaños que se pretenden hacer ante el juez, aunque en el caso real, cuando se toma un testimonio o una confesión, dependiendo del asunto, nos hacen jurar o nos leen si faltamos o nos conducimos con falsedad, pues tenemos una repercusión jurídica y todas esas cuestiones. Pero finalmente, ¿cómo voy a probar que podemos determinar que quise mentir o que mi percepción es distinta? Entonces, yo como resumen, es que el razonamiento lógico nos tiene que llevar a adherir esa voluntad, y esa voluntad es la verdad. Cuando hacemos uso de nuestras facultades y un buen planteamiento, no debe de haber duda que podemos estar certeros de que vamos a llegar a lo que pretendemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ponentes. Quiero hacer una pequeña pausa para dar la bienvenida a nuestro congreso al general Saúl Pascual Álvarez Rubio. Gracias.